Mateo no quiso mostrar al Señor Jesús como un gran maestro solamente, ni tampoco como un simple obrador de milagros. Desde que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, ya está claro que él quiere que veamos a Jesús como el Rey supremo, y que su reino inaugurado no tiene fin y va a extenderse por toda la tierra. El Señor Jesús vino entonces a la tierra para reclamar los derechos de su corona. Vino a reclamar su trono. Depende de cada una de las personas cuál es la respuesta que va a tener hacia este rey. Lo que dice la Biblia que debes hacer es doblar tu rodilla, humillarte ante la soberanía, majestad y supremacía del Señor Jesucristo. Esa es la única respuesta aceptable. Y eso es lo que nos enseñan estos versículos. Si recordamos un poco lo que ha estado haciendo Mateo desde el capítulo 1, cuando habla del nacimiento del Señor, Mateo comienza rastreando su linaje hasta David, el rey davídico. Con eso ya desde sus inicios, él está diciendo que Jesús es un heredero legítimo del trono de David. En el capítulo 3 nos muestra su bautizo, aproximadamente tiene 30 años. Inclusive muestra o nos dice Mateo que Dios, el Padre, señaló a Jesús como su hijo Mesías que vendría como rey. De hecho, se cita el Salmo 2 que dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré a todas las naciones por herencia. Desde ese momento del bautismo del Señor Jesús en adelante, Jesús pasó su ministerio terrenal demostrando su supremacía y poder, y que Él ha inaugurado el reino de los cielos. Erradicó la enfermedad de Israel, mostró su poder sobre la creación, que ella se somete a su palabra. Mostró su poder ante el infierno. Los demonios le temían apenas lo veían. Y también trajo muchos ciudadanos al reino. En fin, Él es el Rey. Estamos entonces, lo que acabamos de leer, comenzando la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Mateo ha gastado 20 capítulos y en esos 20 capítulos ha resumido 3 años del ministerio del Señor Jesucristo. Los 8 capítulos restantes de su evangelio se va a concentrar en los últimos 5 días. Y eso comienza con lo que nuestras Biblias, en su subtítulo dice, la entrada triunfal a Jerusalén. Nosotros le vamos a poner por nombre la llegada del Rey para la retribución. La llegada del Rey para la retribución. Mateo nos muestra esto en 3 imágenes, las que vamos a ver hoy. Vamos a ver la preparación para la llegada del Rey. En segundo lugar, veremos el significado de la llegada del Rey. Y en tercer lugar, la respuesta a la llegada del Rey. Los primeros 5 versículos nos muestran el primer punto, la preparación para la llegada del Rey. Dice Mateo, o nosotros ya lo acabamos de leer, que Jesús venía desde el Monte de los Olivos, saliendo de la ciudad de Jericó. Ese, hermano, no es un detalle menor. No es un detalle menor y vamos a explicar por qué. Recuerden que los evangelistas, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no son biografías del Señor Jesucristo. Los escritores no lo hicieron con el propósito de escribir una biografía. Es por eso que no concuerdan a veces el orden con el que ellos escribieron los episodios. Su orden o la forma en que ellos redactaron sus evangelios obedece más a su propósito teológico. Entonces, cada evangelista tuvo un propósito teológico. Mateo, recuerden, le escribió principalmente, o su audiencia principal eran judíos que conocían el Antiguo Testamento. Y él quiere mostrarles que la esperanza del rey que vendría a gobernar, enviado por Dios, por el Padre, se había finalizado.
Cuando el Señor entonces inspira a Mateo para que ponga estos detalles para esta última entrada del Señor Jesús en Jerusalén y que viene desde Jericó por el Monte de los Olivos, no es poca cosa. ¿Por qué? Porque en la historia bíblica, la última vez que un hombre llamado Yeshua vino a Jerusalén fue para conquistarla. Eso fue lo que leímos hace un rato con Josué capítulo 5. El nombre Josué, su versión aramea es Yeshua, significa Jehová es salvación. Su equivalente griego es lo que nosotros conocemos como Jesús. Y la forma, el momento en que Josué trajo al pueblo de Israel para que conquistara la tierra de Canaán y después de vencer en Jericó, saben que en aquel momento se derribaron los muros y de allí va hacia el centro del país. Ellos van a conquistar a Jerusalén. Entonces vemos que Mateo pone esto a propósito y pone en el ambiente una atmósfera de conquista militar. Eso es lo que tenemos en este ambiente, o es lo que se propone inducir Mateo al decir que Jesús viene desde Jericó, o un hombre llamado Yeshua viene desde Jericó y hacia el Monte de los Olivos. La narración entonces insinúa una conquista militar. Hacia Jerusalén, a quien en ese momento es la capital de Israel, la capital religiosa, donde se encuentra el templo de Dios, donde se encuentra el trono de Dios y donde Dios encarnado viene a tomarla en posesión. ¿Cuáles son las expectativas de las personas con esa venida y por qué tanto alboroto? Recuerden que faltan 5 días para la Pascua, una de las fiestas más importantes de los judíos, y vienen judíos desde todas partes del mundo a celebrar la Pascua. Apenas unos 2 siglos anterior a este momento, había sucedido algo muy particular. Había un hombre llamado de los Macabeos, de la dinastía de los Macabeos, precisamente había entrado a Jerusalén y derrocó las fuerzas gentiles siendo gobernadas en ese momento por Antíoco Epífanes, uno de los reyes macedonios más nefastos que el pueblo judío vivió una etapa terrible. Pero los Macabeos, o la dinastía de los Macabeos, habían hecho una guerra contra él y los habían destronado por un tiempo. En ese tiempo, inclusive, se cantó este salmo a uno de esos libertadores. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y cuando viene Jesús con una caravana y todo este momento para Jerusalén, al parecer esas esperanzas se habían renovado. Jesús o Yeshua viene a conquistar a Jerusalén. Ahí no tienen como gobernantes a los griegos, los macedonios, sino que está el Imperio Romano. Y ellos esperaban entonces que de alguna forma Jesús los iba a liberar de la tiranía política, militar de los romanos. Esa algarabía, por eso de alguna forma hay confusión en toda la multitud. Algunos sí están adorando correctamente, unos tienen una imagen correcta de Jesús, pero hay confusión en general. Lo que sabemos también es que 5 días después, esa misma multitud estaba gritando, crucifícale, crucifícale. Es decir, a la expectativa de que por fin alguien nos va a liberar de esta opresión económica, militar, política que tenemos, solo le dieron a Jesús 5 días. Y como no lo hizo, él había obviamente para ellos defraudado sus expectativas. Lo que no sabía la mayoría de estas personas era que él sí iba a derrocar una tiranía, esa era la tiranía del pecado, iba a derrocar un reinado, ese era el reinado de Satanás, y él iba a liberar a su pueblo, pero liberarlo para que lo conocieran a él. Vino a Jerusalén para derribar el templo y construir uno nuevo, la iglesia. Un cuerpo que él compró con su propia sangre. Lo que sabemos también de que este contexto es una atmósfera de conquista militar es también porque Mateo pone esa introducción de esa entrada y a partir de allí
los discursos del Señor Jesús son chocantes y agresivos, sobre todo con aquellos que no lo recibieron como rey. No hay más respuestas amigables. Por ejemplo, apenas llega al templo, ejecuta la purificación, volca las mesas, saca latigazo a los comerciantes y ahí se vuelve enemigo de mucha gente. También en ese momento ve la higuera. Todos los israelitas saben que Israel es como una especie de higuera, ese es un ejemplo del Antiguo Testamento, y el Señor Jesús la maldice. Después le da 3 sendas parábolas. Le habla acerca de los labradores malvados a quien el dueño de la viña que ellos han estafado va a destruir. Le habla de la parábola de los 2 hijos, quienes eran unos desobedientes. Le habla de la parábola de las fiestas de bodas. Alguien que entró, pero no estaba vestido y le dijo, átenlo y sáquelo al infierno. Le dice muchas cosas e inclusive les dice que va a derribar el templo. Todas las palabras del Señor Jesús a partir de este momento son, si se quieren, agresivas. Inclusive le preguntan con qué autoridad estaba haciendo lo que hacía y él les dice, si ustedes me responden a mí primero, yo les respondo. No sabemos, dijeron ellos. Y Jesús dijo, bueno, yo tampoco les voy a decir. No hay no hay amabilidad, por decir, no hay manso en este momento. Ha declarado la guerra. Le ha declarado la guerra a los que no lo tienen como rey, le ha declarado la guerra a aquellos que no se someten a él. El otro detalle que nos dicen estos 4 versículos es que el Señor manda a los discípulos a buscar un asno y en el versículo 4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La escena es también gloriosa. Jerusalén, la hija de Sión se le llama a Jerusalén. Sión es el monte donde está ubicada la ciudad de Jerusalén. Pero para venir o ascender hacia Jerusalén, aparentemente hay una colina que sube un poco se sube primero por el monte de los Olivos y luego se baja hacia la ciudad. En ese momento, donde está el Señor Jesús, se ve la ciudad. Algo así, como cuando uno está por Girajara y se ve la ciudad de Cabudare en Valle, ¿no? Algo así aproximadamente, ¿verdad? Salvando las grandes diferencias, es la escena. Y la escena es totalmente gloriosa. El Señor manda a buscar a un pollino. Le dice, recuerda la profecía, tu rey viene a Jerusalén, pero en un animal de carga. También, hermanos, la escena espiritual es gloriosa. Recuerden que en Jerusalén está el templo. 400 y tantos años de silencio no había Dios enviado palabra, no había enviado profeta, ellos estaban sedientos. Se había reconstruido el templo y Dios no había vuelto a mandar su gloria. Y ahora viene el mismo verbo de Dios encarnado a tomar su trono. Entonces el momento es definitivamente impresionante. Cuando entonces se cita la profecía de Zacarías, en realidad está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Es bastante significativa también. ¿Por qué? Porque el libro de Zacarías trata sobre la construcción de un nuevo templo. De un nuevo templo puro donde habitará la gloria de Dios. Pero observen estas cosas de Zacarías. En el capítulo 3 se nos dice que un sumo sacerdote llamado Yeshua, Josué, gobernará en el templo. En Zacarías 6 se nos dice que el reino de Dios se extenderá mucho más allá del templo. Zacarías 7 se nos dice que el Señor va a traer juicio a toda la tierra. Zacarías 9 sí cita lo que acabamos de leer en el 4 y 5 de Mateo. Zacarías 10 se nos dice que Dios viene a hacer la guerra y juicio contra los sacerdotes falsos. Y en Zacarías 14 se nos dice que ese juicio comienza desde el monte de los Olivos. Zacarías 14, 3 y 4 dice, después saldrá Jehová
peleará con aquellas naciones como aquel que peleó en el día de la batalla. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Es decir, Mateo coloca todo esto para hablar, el juicio de Dios ha comenzado. De alguna forma no se deben equivocar. El rey viene manso y humilde, viene con la espada desenvainada. El resto de los capítulos lo confirman. Entonces vemos que mientras Jesús va bajando el monte de los olivos y viene hacia Jerusalén, viene a reclamar su corona y ha anunciado o ha empezado que el juicio ha comenzado sobre la casa de Dios. 70 años después de allí, el templo es totalmente destruido. Entonces el rey ha venido ¿a qué? A reclamar los derechos de supremacía sobre su pueblo. El rey ha venido a reclamar los derechos de supremacía sobre su templo. El rey ha venido a reclamar los derechos de supremacía sobre su adoración. El rey ha venido a reclamar los derechos de supremacía para construir un nuevo templo, un pueblo santo que él va a rescatar con su propia sangre a su iglesia. Eso es lo que está haciendo el Señor. Hemos visto entonces la primera, los preparativos. Todo esto era preparativo para la llegada. Segundo punto, la entrada, la imagen. ¿Qué significa la imagen de la entrada montada sobre un asno? Versículos 6 y 7 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Un detalle, antes de continuar con estos versículos, es la conciencia que tiene el Señor Jesús de sí mismo. Recuerden que Él manda a sus discípulos primero a buscar el asno. Si alguien naturalmente les pregunta, ¿por qué se están llevando ese asno? El Señor responde, díganle, el Señor los necesita. O sea que la conciencia que tiene Jesús de sí mismo es que Él es ¿quién? El Señor. Entonces por eso añade más a esa atmósfera de conquista militar que viene Cristo como Josué en el capítulo 5 y demás. Pero esta imagen de que Él viene sobre un asno, un burrito, con los mantos de los discípulos sobre el burrito y Él se sienta, también tiene mucho significado. Mateo está activando nuestra memoria bíblica. ¿Qué significa la imagen de Jesús sentado en un muslo? Aparte de ya la profecía mencionada en Zacarías. Bueno, es una señal de que Cristo o el Rey vino a limpiar su casa y a dar retribución. Retribución significa venganza. Eso es lo que vino a hacer a su casa. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué sabemos que eso es una señal de retribución? Bueno, porque en la historia bíblica la imagen de un judío rey, un hebreo cabalgando sobre mantos, burro y sobre ramas es la imagen de un judío subiendo a su trono para entrar al templo y hacer lo que es correcto. Por ejemplo, ya se nos dice que Zacarías, sin embargo, la imagen es de mucho anterior. En Jueces, no lo tienen que buscar, capítulo 10, Jair, uno de los jueces de Israel, dice, Jueces 10:4, este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. En el capítulo 12 de Jueces, Abdón, otro juez, tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Y el más importante de todos, el rey David. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 20 nos dice que cuando David fue a la batalla contra Goliat, fue montado en un asno. Entonces Mateo está activando nuestra memoria bíblica sobre qué pasa cuando el rey judío viene montado en un asno. Pero también otro detalle es que en el primer libro de Reyes, capítulo 1, David está a punto de morir. Adonías, que es
que es el hijo que venía después de Absalón. Recuerden que Absalón usurpa el trono y es ejecutado y muere. Adonías también roba el trono. Él se autodecreta rey, aunque Dios ya había dicho que el reinado vendría a ser para Salomón. En esa nueva toma incorrecta del trono pasa lo siguiente. David le dice a Natán, el rey les dijo, tomen con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a Salomón mi hijo en mi mula. Es decir, los reyes de Israel, los más importantes sobre todos, se montaban en una mula o en un burro. Llevadlo a Gijón, allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. También el rey Salomón entró en su reinado como montado en una burra. ¿Saben cuál fue la primera orden de Salomón cuando era rey? Antes de ordenar la adoración en el templo, mandó a matar a Adonías por ser usurpador del reino. Fue la primera orden. La imagen es, el rey viene a dar retribución. Pero no solamente es eso de que se nos hable de que a pesar de que viene en una mula o en un burrito, trae la espada para juzgar. En Segunda de Reyes, capítulo 9, otro rey que Dios ungió fue Jehú, con H intercalada, Jehu. Él fue el instrumento de Dios para acabar con toda la casa de Acab. Y dice en Segunda de Reyes 9:13, así he dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno de los príncipes, 70 príncipes había sobre él, alrededor de él, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto, lo puso debajo de Jehú en un trono alto, tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Así que la imagen de los discípulos quitarse su manto y ponerla debajo de Jesús tampoco es casual. Está evocando todo este tiempo donde los reyes de Israel venían cabalgando en una mula. Eso para hacer contraste con la pompa de los reyes egipcios que venían en caballos, pero él viene en mula. Sin embargo, era el rey asignado por Dios. Y por última referencia hacia esto está Génesis capítulo 49. Si quiere puede buscarlo o escucha. Génesis capítulo 49, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 49, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Vean que es para ejecutar juicio. La cerviz es la cabeza, sobre tu mano sobre ellos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, es decir, su reinado, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga a Silo, y a él se congregarán los pueblos. Una clara profecía de Jesús. Versículo 11, lo que quiero notar. Atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de sus uvas su manto. ¿Qué cree usted que evoca la imagen de este rey que viene de Judá con un cetro, que viene con un pollino, pero que su manto se ha salpicado de la sangre de las uvas? En palabras bíblicas, este rey pisa el lagar de la ira de Dios y viene en un asno. Entonces, hermanos, la imagen ya es bastante clara, ¿cierto? Entonces no es, ok, Jesús es muy humilde y viene en un burrito. Sí es verdad, es humilde, pero no te equivoques, Él viene a reclamar su trono.
y viene con la espada desenvainada. Ha venido a reclamar su casa, ha venido a tomar su cetro real y ahora en adelante a mandar a que su evangelio llegue a todas las naciones. Por eso el evangelio no puede ser detenido. El rey ha tomado su trono. El punto, hermano, es obvio. Yo creo que ya es bastante obvio a estas alturas. El Señor viene cabalgando en un asno humilde porque Él no necesita la pretensión ni la pompa del rey egipcio, no necesita la pompa ni las pretensiones del emperador romano para mostrar su supremacía. Puede montar un burro e igual mostrarle al mundo que Él es el rey del universo. Tercer y último punto. La respuesta de las multitudes. Versículos 8 al 11. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Nos dice acá que venía una multitud, pero en todo su ministerio el Señor siempre estaba rodeado de multitud, ¿cierto? A veces eran tan demandantes que, como vimos en una oportunidad, ni siquiera les daba tiempo de comer. Pero esta multitud es distinta. Por ejemplo, la multitud de la alimentación de los 5,000, allí sacamos la cuenta, hicimos una regla según la predicación, probablemente habían unas 10,000 o hasta 20,000 personas, era posible que había allí. Una multitud bastante grande. Y otras multitudes tenían probablemente menos cantidad de personas o cantidad. Sin embargo, esta multitud es distinta por lo que dijimos al principio. Hay una peregrinación de judíos de todas partes hacia la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Según un censo que se hizo 10 años antes de esto, habían sacrificado 260,000 corderos. Por cordero comían o participaban 10 personas. Es decir, algunos calculan que en esta peregrinación, en esta fiesta, habían allí aproximadamente entre 2.600.000 personas o 3 millones de personas. Una multitud totalmente diferente. 3 millones o por allí aclamando a Jesús, Hosana al Hijo de David. Hosana al Rey. Esa es una cita del Salmo 128 que leímos, del Salmo 118, hace poco. Ahora, a pesar de la multitud, de tanta gente, le dije al principio, algunos estaban bien confundidos sobre qué venía a ser Jesús. Esperando, por supuesto, que quizás era el momento de la liberación del nefasto imperio romano. También es interesante el hecho de que las demás personas colgaban sus mantos. El manto es una pieza de la vestidura judía muy importante. Estaba prohibido por la ley cuando un judío tenía deuda con otro, estaba obligado a pagarle, pero el acreedor no podía quitarle su manto, porque era lo último que le quedaba, era su posesión más íntima, por decirlo de una forma. Aunque se hubiese quedado sin casa, por lo menos se podía tapar del frío en la noche quedándose en cualquier lugar. De manera que quitarse el manto era mostrar la más esencia de mi ser. Y ojo, a la gente tirarlo al suelo, le estaba diciendo con la imagen, viene el rey, y yo mismo estoy a sus pies para que él la pise como quiera.
Esa es la imagen. Hosana significa sálvanos ahora, Señor. Apropiadamente creyendo, para algunos, quítanos ya este yugo romano. Pero él iba a quitarle su yugo del pecado. Ahora, lo que más llama la atención es la respuesta de Jerusalén. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? La gente decía, es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La forma en que se dice es de forma despectiva. Se dice exactamente lo mismo empezando el Evangelio, Mateo capítulo 2. Y no era precisamente para recibirlo como el rey Mesías. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La respuesta correcta. Versículo 3. Oyendo esto el rey Herodes, ¿qué? La misma palabra para decir se conmovió allá. Y toda Jerusalén con él. Es decir, misma respuesta, pero obviamente no fue para darle la bienvenida que correspondía al rey. Cuando entonces la algarabía de la gente llega hacia Jerusalén, se ve esa caravana, esa peregrinación tan gigantesca, gritando, porque está gritando, hay una emoción. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre. Y la gente de alguna forma se turba porque está pasando algo en la ciudad. Pero cuando ven como que parece dilucidarse, ¿quién viene? Ven a Jesús montado en un burro. ¿Y quién es ese? ¿Y qué tanto alboroto por un tipo montado en un burro? Y lo desprecia. Y la aclaratoria es un profeta de Galilea. De Galilea. Lo despreciaron completamente hoy. Eso en la ciudad del gran rey, donde estaba el templo. Los que tenían el privilegio y la responsabilidad de ser guardianes de la religión correcta. Tenían al rey en sus narices y no lo vieron. Peligroso ser de Jerusalén ahí. Mateo no nos los dice, pero los otros evangelistas dicen que Jesús llegó, lloró sobre la ciudad y les profetizó, van a ser destruidos. Porque no recibieron a su rey. Jesús maldijo a aquellos que no lo habían recibido como su rey. La gente les gritaba, Hosana al Hijo de David, estaba en persona ahí ante ellos y no lo reconocieron. Eran fríos y apáticos hacia Jesús. Y eso, hermanos, ganó para delante de Jesús una maldición sobre ellos. Aquel que no tenga a Jesús como rey, tiene su maldición. Para finalizar, ¿qué vimos o qué vemos en estos versículos? Bueno, este versículo respira una sola cosa, nos habla de una sola cosa y nos lleva a exclamar una sola cosa. ¿Cuál es? Jesús es rey.
Él es el Rey eterno. Y hermanos, y esto nos lo enseña la Escritura, el Rey supremo en su estado de humillación, viniendo en un burro, que por cierto simboliza paz. Viene en paz, humilde, en su estado de humillación, muere 5 días después, muere en la cruz y resucita, y se acaba su estado de humillación. Hoy Él es el Rey exaltado, coronado de gloria y hermosura, esperando que todos los hombres pongan sus mantos debajo de sus pies. El texto nos enseña que el reino de Dios avanza con poder, sin necesidad de la pompa y de las pretensiones humanas. ¿Cierto, hermano? ¿O no? ¿No lo vemos aquí toda la semana? Bueno, hay quienes sí lo ven. Pero es verdad, esto no impresiona al paladar de este mundo. Hay mucha debilidad y mucha pobreza, muchísimas limitaciones, pero el reino de Dios avanza con poder entre nosotros. Vemos personas siendo salvas y vemos bautizos y vemos cada vez personas añadiéndose a la iglesia. Entre nosotros el Rey es cada vez más apreciado, cada vez más elevamos su nombre, cada vez nos entregamos más por amor a Él. Cada vez vemos al Rey Jesús siendo exaltado. Si tú no lo ves, eso es otra cosa. Estás tan frío como la gente de Jerusalén. El Rey viene todos los domingos a reunirse con su iglesia local. Que tú no te des cuenta que está en tus narices y no lo percibas, bueno, estás en el lugar de los de Jerusalén. Es la realidad. Que estés pensando en otra cosa en este momento indica cuál es tu condición espiritual. Que mires el reloj, que mires qué está pasando, todo eso. Este texto nos ha enseñado también lo terrible pecadores que somos y lo miserables. Al igual que la multitud que esperaba, cónchale, ¿cuándo es que nos van a liberar de esta broma de los romanos? Porque queremos ser libres para hacer lo que queramos. En vez de mirar que su rey había venido para liberarlos de su pecado, el hecho de que tú no estés feliz, gozoso, expectante, de que tu rey está para liberarte de tu peor enemigo, tus pecados, simplemente señala lo miserable que eres y lo aferrado que estás a este mundo, queriendo ser libre para vivir bien, pero no para humillarte ante tu rey. Como iglesia, este texto nos enseña que perfeccionemos nuestra obediencia, hermanos. Que hagamos como otros del grupo de esta multitud, cortemos las ramas, las palmeras, sacudámoslas delante del Señor y digamos, Señor, sálvanos, dame más victoria sobre el pecado. Señor, quita el apego de mi corazón a este mundo. Señor, dame victoria sobre mi orgullo. Señor, dame victoria sobre mi desamor. Cuando para el culto es evidente el desamor que muchos tienen. Totalmente. Apáticos totalmente. Hermanos, perfecciona tu adoración pública. ¿A qué vinimos a la iglesia? A gritar como esta gente con toda la fuerza. Hosana, hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Recíbelo para que te pongas como esos mantos, Señor, a tus pies. Písalo como tú quieras. Haz con mi vida lo que tú quieras. La única respuesta correcta al Rey. El Rey, hermanos, es humilde, obediente.
El rey, el padre le dijo, vas y no te vas a vestir con ropas de galas. Está bien, padre, así será. Vas y no vas a llegar en un corcel blanco imponente. Vas a ir sentado en un burro. ¿Qué dijo el rey? Está bien, padre, así será. Vas y no vas a recibir una corona de oro, recibirás una de espina. ¿Y qué dijo el rey? Sí, Señor, así se hará. Y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. El rey, hermanos, es humilde. ¿Cómo debemos ser tú y yo? Ay, no puedo llevar sol, no puedo hacer esto, no puedo hacer... No, hermanos. Sería un privilegio para nosotros que llegáramos a ser como el burro. ¿Qué dijo el Señor del burro? Tráiganlo que el Señor lo necesita. Qué privilegio, Señor, hazme como el burro por lo menos. Que se monte mi Señor y Él sea exaltado y alabado. Y por último, para aquellos que nos visitan, amigo, amiga, reconoce la realeza de Cristo. ¿Puedes entender que tú has sido llamado como toda esta caravana de gente, de forma metafórica, a poner tu manto en el suelo para que el rey pase? Pones tu vida totalmente en rendición para el rey. Puedes clamar, sálvanos, Señor, ahora, porque el rey está con su iglesia. De lo contrario, para aquellos que sean como los de Israel, como los de Jerusalén, o como aquellos que estaban equivocados, el rey ha venido humilde, pero su espada está desenvainada. Y va a dar retribución para aquellos que se opongan a su reinado. La maldición de Dios está sobre tu vida si Jesús no es tu rey. Pero puedes tener su misericordia si te arrepientes y te postras totalmente ante Él. Amén. Señor, gracias.